Gracias, compañera presidenta. Me parece importante señalar al pueblo ecuatoriano y a los colegas parlamentarios y parlamentarias en esta mañana que este debate de la propuesta de proyecto de ley orgánica de extinción de las universidades y escuelas politécnicas suspendidas por el Consejo de Evaluación tiene un hito histórico que partió en el proceso constituyente del 2008. Y sin duda coincido con lo que nos dice la colega asambleísta Jimena Ponce. Se quiere posicionar en el imaginario de la ciudadanía que lo adoptado a través del proceso constituyente de garantizar educación de calidad y gratuidad a los seres humanos y a los jóvenes en el territorio no es el fundamento de la creación de las normas secundarias. Y permítame decirle al pueblo ecuatoriano y a los jóvenes de mi país, ¿qué pasaba antes del proceso constituyente y antes de la Constitución del 2008? La educación entendida como un privilegio para que el que tiene dinero pueda acceder a la educación. La educación mirada como negocio de ciertos ciudadanos, de ciertos asociados y también algunos otros que se han olvidado que siendo diputados pidieron la creación de universidades para pagar favores políticos y así se creó la educación superior y el acceso a la educación superior como uno de los privilegios. Eso también habría que recordar que es autoría de algunos que ahora mismo están en el Parlamento Nacional. Y claro, cuando también nos planteamos cuál era el reto y hacia dónde consolidábamos con este proceso constituyente para garantizar los derechos de las mayorías, no como retórica ni discurso, el centrar la atención del ser humano por encima del capital y de los negocios que significaron las universidades, incluidas las públicas, aprobadas en el viejo Congreso, donde a través de la designación a dedo y de tradición de familia se dejaban en las universidades a sus parientes cercanos para que dirijan las universidades sin tener ni siquiera aquello que la Constitución y la ley ahora le obliga a cumplir. Señora Presidenta, se ha cuestionado sobre el tema del plan de contingencia. Uno no puede seguir siendo demagógico para decir que la normativa no está recogiendo la demanda de lo que significó el mandato 14 en el proceso constituyente y lo que ha significado la aprobación de la Ley de Educación Superior, que permitió, a través de una evaluación, determinar aquellas universidades que tampoco cumplían con los requisitos. Parecería ser que algunos asambleístas defienden el negocio y hasta quieren el vuelto para seguir bajo esa demagogia mintiéndole al pueblo ecuatoriano. Yo quiero reconocer lo que la Comisión ha establecido en su normativa sobre el tema de manejo de fideicomisos, sobre el tema de cómo el plan de contingencia garantiza derechos tal cual fue creado en su momento, a garantizar los derechos de los estudiantes y no de aquellos que hicieron negocio de la educación. Cuando igualmente se determinan aquello de que las universidades, bajo la aplicación de la normativa y el precepto constituyente, tienen que impulsar y garantizar el derecho humano a la educación. Aquí se ha establecido también un criterio de que hay una dedicatoria para ciertas universidades. Aquí no hay dedicatoria especial contra unas universidades en favor y en desmedro de otras. Dos elementos fundamentales.
¿Por qué lo público no puede ser bueno y de gran calidad? ¿Por qué molesta tanto que la educación pública se asignen recursos y además sean de calidad y sean de calidez? ¿Por qué molesta tanto que podamos poner orden para el manejo institucional, cumpliendo con lo que dice la Constitución de la República y con lo que dice la ley? Señora Presidenta, se ha dicho que cerramos un capítulo con esta normativa, pero tampoco podemos olvidar en abrir otro de los capítulos fundamentales. Los paraísos fiscales relacionadas con universidades de las cuales sus accionistas tienen sus dineros fuera del territorio ecuatoriano. También este es otro de los hechos históricos que tenemos que seguir cerrando frente al negocio de lo que ha significado el manejo de la educación en el país antes del proceso constituyente. Por eso reafirmamos una vez más que el plan de contingencia está establecido, dando efectividad, beneficiando a los estudiantes. Creo que otro de los temas fundamentales sobre el tema de la ejecución de fideicomisos, también expresamente la normativa establece constitución de un fideicomiso que además dice excepcionalmente y antes de la extinción en un plazo perentorio de 45 días a partir de la publicación de la presente ley en el registro oficial, las instituciones de educación superior referidas en el artículo anterior tienen la obligación de constituir el fideicomiso mercantil de administración a través de administradores temporales, fideicomiso que tendrá como beneficiarios a las instituciones de educación superior determinadas en el artículo 14 de la presente ley. Finalmente, señora Presidenta, tampoco se ha leído con absoluta claridad lo que dice la Ley de Educación Superior, cuando acá se refiere que se está dejando a discrecionalidad para la ejecución y cumplimiento, cuando la ley es absolutamente clara y establece responsabilidades bajo un sistema institucional que garantiza una vez más el derecho a los estudiantes, a los jóvenes de nuestro país, a las jóvenes que ingresan a las universidades, porque ayer quedó aquel privilegio en el cual se perjudicó a cientos de familias estafando en el área educativa con oferta inclusive de carreras que no existían, ni siquiera eran acreditadas en el territorio nacional. Una vez más, la bancada de Alianza País cumple con su principio fundamental y reitero, no como eslogan ni demagogia de aquellos que en su momento, insisto, inclusive ejerciendo su poder de diputados, pidieron la creación de universidades sin ni siquiera tener los mínimos requisitos para su funcionamiento. Por lo tanto, creo que la propuesta de la Comisión de Educación cumple con aquellos principios y además elabora un informe donde señala un proceso de cierre ordenado que no permite afectar a los acreedores de las universidades y en general a la ex comunidad educativa de cada una de las instituciones. Me permito hacer dos observaciones puntuales, señora Presidenta, referente al artículo 17, donde se señala la entrega de la información, donde no se habla de la base de datos, de las notas, de los archivos de los estudiantes, y además creo que ahí debemos hacer referencia a lo que señala la Ley de Educación Superior. Tuvimos oportunidad de conversar con varios estudiantes afectados de aquello que significa la no claridad, la no entrega de documentos, el no sentar notas a tiempo adecuado, inclusive en aquellas universidades que al no estar en esos planes de contingencia, inclusive digo, en aquellas no se cumplía con ese objetivo. Por eso creo que debemos resolver inclusive esas problemáticas que tenemos. Me parece, señora Presidenta, que es necesario que conste la responsabilidad de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de tener estos archivos y facilitarlos con trámites ágiles cuando los ex estudiantes así lo requieran.
Sugiero además una disposición transitoria que se ponga que es necesario dar un informe después de un año a la Asamblea Nacional sobre el estado del fideicomiso, así como de la intervención de la Secretaría de Ciencia y Tecnología para los egresados de las universidades puedan cumplir con sus estudios académicos. Entonces, una vez más, terminamos con aquello de beneficiar a unos en desmedro de a otros. Beneficiamos a la ciudadanía, beneficiamos a los garantes de esos derechos que son los jóvenes de nuestro país. Gracias, señora presidenta.